grabar en esta computadora y vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya. Ah, mi correo. Ya, María Rangel, lo envío. ppcastro @miucsh.cl. Ahí va mi correo para que lo puedan copiar y pegar y se lo envíen a sus demás compañeros, a aquellos que no estén. Ah, María Betina también, muy buenos días. También la conozco del año pasado. La había visto, también es participativa en clase. Ya, chiquillos, ya vamos a comenzar. Vamos a agregar estos dos. Y ahora oficialmente ingresa el profesor Aldo y va a ver la asistencia de ustedes. Profe, si deja tarea, se lo mandamos a usted. Sí, Luna. Ahora, claro, la actividad de la profesora Beatriz igual me va a enviar ella me va a reenviar la actividad de la guía número 1 de aquellos que ya envió, ¿ya? Ustedes habían varios que habían enviado del primero A y B, así que ella me va a reenviar todos esos correos. Así que los que quedaron pendientes me los envían a mí, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar. Yo creo que la profesora Beatriz, que estamos en este primer mes de clases con la unidad 0. Entonces, formalmente aún no ingresamos con la unidad de segundos medios. ¿Ya? Entonces vamos con la unidad 0 de reforzamiento. ¿Ya? Entonces, la idea que, al igual que todos mis colegas, es que nosotros estemos trabajando con esta unidad que va a ser reforzamiento. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos en segundo año medio, nosotros vamos a trabajar en reforzamiento con actividades de primer año medio. Y así, los de primero están con octavo y los de octavo con séptimo. ¿Ya? Entonces vamos a estar trabajando en esta dinámica durante el mes de marzo. ¿Ya? Después, finalmente, el mes de marzo se hace la evaluación, esta evaluación diagnóstica para saber cómo vamos, y de ahí vamos a ingresar para saber qué medidas tomar a medida de que vamos avanzando con la unidad 1 de segundo año medio, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar fuerte en esta primera unidad con la literatura latinoamericana, ¿ya? La profesora Beatriz también sé que envió el plan lector, ¿ya? Y su primera lectura es el libro de Santa María de las Flores Negras de Hernando Letelier. ¿Ya? Entonces, por eso, esta clase se llama El poder de tus palabras. ¿Ya? Y el objetivo de esta clase es interpretar el propósito comunicativo de textos literarios. Ya. Con la profe Beatriz vieron esto de que, por ejemplo, los textos literarios, ¿en qué quedaron la clase anterior sobre los textos literarios? ¿Cuáles son? Narrativo, lírico, dramático, creo. Narrativo, lírico y dramático. Muy bien, muy resumido. Excelente. Claro, son todos estos textos, ¿cierto?, que están dentro de este género literario que nos dijo acá el compañero, que estarían todos los que están dentro de la narrativa, todos dentro de los que están en lo lírico, que vendría siendo la poesía, y lo que venga en el drama, ¿cierto? Entonces, la idea de esto, o de esta clase y de su anterior clase, era identificar el propósito comunicativo, ¿cierto? ¿Qué quería decir el propósito comunicativo? ¿Qué querrá decir el propósito? Por ahí, ¿alguien? ¿Qué será como el propósito de? Vamos, vamos, vamos. De dar a conocer un modo de pensar o una información. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por ahí bien? Ya, ahí, muy bien, Jeremy. Entonces, como
ahí vamos dando vuelta ahí donde, a ver, veamos el chat, dice que vimos ya, donde vamos cuando estamos hablando del propósito, es decir, ¿qué es lo que nos quiere informar aquel texto? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué lo escribieron? Ya, por ahí vamos en cuanto al propósito comunicativo. Acabo de editar el objetivo de la clase porque, claro, ustedes en la clase anterior tenían el interpretar el propósito comunicativo de textos literarios. Y en este caso serían los no literarios en esta clase. Y en los no literarios serían los textos de carácter objetivo, ¿cierto? Que vendrían siendo los no literarios, serían artículos científicos, ¿cierto? Instructivos, etc. Y entonces la idea es que en esta clase vamos a aprender a interpretar, ¿ya? La función, ¿ya? El propósito, ¿qué me quiere comunicar? ¿O qué me quieren comunicar estos textos no literarios? ¿Ya? Y es muy importante trabajar esta habilidad, ya que nosotros vamos a tener una unidad también que trabaja sobre los medios de comunicación masiva. Y esa es la idea, ir viendo todas estas pistas que me entrega el texto para dar a conocer y comprender qué es lo que me quiere transmitir aquel texto, ¿ya? Porque siempre tenemos este subtexto, este mensaje que está oculto dentro de este texto, no es tan literal, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la clase anterior, ustedes con la profesora Beatriz, trabajaron primero en la definición de interpretar, ¿ya? Y nosotros vamos a seguir en la misma dinámica que ustedes estaban acostumbrados el año pasado, de que es cierto que trabajamos en función de una estrategia, ¿cierto? Aprendíamos a interpretar o a inferir, ¿ya? O a resumir, etcétera, cualquier habilidad, y esta habilidad nosotros les entregábamos un paso a paso para que ustedes fueran trabajando esta habilidad, ¿ya? Y siempre en función de comprender estas habilidades para cuando ustedes estén haciendo su cuarto medio y tengan que hacer la PDT o la PSU, como se llama en ese momento, estas pruebas ya vienen esta es la idea, siempre que ustedes trabajen la habilidad. Y por eso nosotros estamos trabajando así para que vayan preparados ya para cuando estén en cuarto medio. Ya. Entonces dijimos que interpretar, quedamos de acuerdo con la profesora Beatriz para decirle a ustedes que era el proceso de comprender, ¿ya? Determinado hecho y darle una reflexión, es decir, darle un sentido o hacerlo significativo. Entonces vamos a decir que interpretar es este proceso de comprender, ya vamos más allá a hacer un proceso cognitivo en nuestra cabeza, ya no es solo leer, ya porque a veces me pasa, ¿cierto? Que yo leo y digo, oh, no entendí. Y ahí tengo que volver, ¿cierto? Entonces decimos, es este proceso ya no solo de una lectura por encima, sino que vamos comprendiendo, dándole una vuelta más allá. Determinado hecho, dice, ¿cierto? O determinado texto en particular, y ahí nosotros vamos dándole una reflexión. Y de esta forma, nosotros lo podemos hacer significativo, darle un sentido para nosotros también. Ya, después vamos con esta diferencia entre lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. ¿Ya? ¿Esto lo vieron? ¿Sí? Sí. Ya. Muy Sí, bien, gracias. Entonces lo vamos a resumir, ¿ya? Y decir que el lenguaje connotativo, ¿cierto? Tiene que ver con este lenguaje figurado, ¿cierto? Este lenguaje que nosotros tenemos que aprender a interpretar, ¿ya? Que también tiene que ver mucho con el contexto, ¿cierto? Y ahí le vamos dando una vuelta. Mientras versus el lenguaje denotativo tiene que ver con este lenguaje que es más literal, ¿ya? Tiene que ver con lo que es acorde a la realidad, no necesita interpretación y siempre es de carácter objetivo, ¿ya? Entonces cuando podríamos dar un ejemplo que dice las perlas de tu boca, ¿cierto? Y si fuéramos a lo connotativo, ¿qué serían las perlas de tu boca? Los dientes. Exacto, ¿cierto? Si tuviésemos que interpretar, como dice Jeremy, las perlas de tu boca serían unos dientes. Pero si fuéramos a lo literal, a lo denotativo, a lo real, Tiene perlas metidas en la boca. claro, tiene una perla ahí por entre medio de los dientes, a lo mejor, no sé, ¿ya?
Entonces ahí vamos a lo literario. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a la diferencia entre los textos literarios y no literarios. ¿Ya? Entonces podemos decir entonces que los textos literarios tienen que ver con una forma de producción que puede ser oral o puede ser escrita, ¿ya? Porque sabemos que, por ejemplo, los mitos y las leyendas, como hacía referencia, hacían en el chat, comienzan a partir de la tradición oral, solo se empiezan a hablar, empiezan antes de la escritura, ¿ya? Con estas ganas o este ímpetu ya de las personas de transmitir algo, ¿ya? De contar algo, de relatar una leyenda, relatar un cuento, relatarle algo a las personas, ¿ya? Entonces, partimos desde la tradición oral hasta que la podemos hacer en la tradición escrita. Y se centra en su atención en la forma estética, ¿cierto? Que se vea y se escuche bonito. Ya tiene que ver mucho con la estética y lo poético. Y aparte de lo lúdico o lo distinto de este lenguaje, ¿cierto? Y siempre podemos decir que pertenece a lo ficcional, ya que ya estamos a través de esta mirada de este autor o de este filtro que esta persona, este escritor, ya pasa a ser subjetivo, ¿ya? Por eso los textos de literarios siempre van a tener este carácter subjetivo, siempre van a ser a partir de la ficción, ¿ya? Aunque el libro diga, por ejemplo, ahora cuando les toque leer Santa María de las Flores Negras, este libro está basado en un hecho real, en un hecho histórico, ¿ya? Esto ocurrió y es la masacre de la escuela de una escuela en Santa María, que se llamaba Santa María de las Flores Negras. Entonces, es una escuela llamada Santa María. ¿Ya? Entonces, esto está basado en un hecho real. No obstante, los personajes de este libro, ¿ya? No quiere decir que en realidad existieron, sino que están pasadas por esta mirada de la ficción, esta mirada, ¿ya? De este autor, cómo él ve o percibe lo que sucedió. Aunque si nos ponemos a investigar en el libro, cada dato que nos entrega el autor, por ejemplo, estas personas se demoran, está basado en lo que sucede en el norte, cuando estábamos en estas mineras, donde estaba la pulpería, cuando se trabajaba con ese sistema. Ya el año pasado ustedes también lo vieron en historia, cómo estas personas cansadas de la miseria, del abuso, deciden y quieren que lo escuche y piden cosas tan simples como vacaciones o un sueldo digno, poder su dinero, poder utilizarlo en otro lugar que no sea solo la pulpería de la empresa. Piden que las pesas no estén arregladas, porque en realidad iban a comprar un medio de porotos y las pesas estaban arregladas y ni siquiera le entregaban el medio de porotos. Cosas tan simples. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, todos esos datos, o cuánto se demoran ellos en cruzar la pampa, todos esos datos son reales, ¿ya? Pero siempre van a estar sobre o bajo este manto de la visión de este autor. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo no literario, tenemos texto literario y texto narrativo, ya tenemos esta diferencia. Vamos a cambiar de nuevo texto literario, después vamos a hablar de los textos no literarios, ¿cierto? En los textos no literarios tenemos esta diferencia entonces de que la idea del autor o de este escritor o esta persona que nos informa siempre va a ser que sea pasado por darle veracidad, ¿cierto? Que sea objetivo este texto, ¿ya? Por eso la idea, por ejemplo, que si ustedes escriben un texto argumentativo, que van a tener que escribir un artículo de opinión, que también es parte de los textos no literarios, la idea es que ustedes sean capaces o perciban esto, dar cuenta de la tesis, entregar datos, entregar pruebas, y esta es la única forma de hacer estos textos fidedignos. Citar a algún autor, ¿ya? O citar a alguna organización que nos respalde. Y siempre va a ser su objetivo informar a la comunidad.
Y casi siempre está esto también debajo, que no solamente, por ejemplo, si podríamos hablar de las noticias, siempre está esto de informar a la comunidad, ¿cierto? De carácter objetivamente. No tratar de no dar la opinión personal, ¿ya? Pero siempre ahí nos vamos a ir dando cuenta que en los textos no literarios siempre está solapada igual la opinión de esta persona. Siempre va a querer que nosotros nos adhiramos a su discurso. Ya, avanzamos. Entonces vamos a dar algunos ejemplos, como ustedes también habían mencionado, de los textos literarios y no literarios. Como habían dicho en el chat, habían dicho de las leyendas, ¿cierto? Los mitos, pero también tenemos los cuentos, los mitocuentos, las novelas, las fábulas, las obras dramáticas y los poemas, ¿cierto? O lo podríamos resumir en, como decía Jeremy, en el género, ¿cierto? En el género lírico, en el género dramático y en el género narrativo. Mientras, donde tenemos los textos no literarios, tenemos la noticia, la crónica, la reseña, el contrato, instructivos, manuales, reportajes, editoriales, blog, artículos de opinión, currículum vitae, cartas al director, avisos y folletos. Y aquí tenemos todo este ejemplo de algunos textos, ¿cierto?, que corresponden a los textos no literarios. Y para ir resumiendo la diferencia entre ambos, hice este cuadro comparativo, ¿ya? Que dice, por ejemplo, acá dice los textos literarios y los textos no literarios. Y ahí hacemos la división de lo que ya habíamos hablado, que tenía que ver con lo subjetivo y con lo objetivo, ¿ya? Entonces, mientras que en los textos literarios se basa, ¿cierto?, en la subjetividad, en los textos que son no literarios de carácter científico y técnico siempre van a ser de carácter objetivo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar sobre qué quiere decir que sea solo objetivo o qué tiene que ver con lo subjetivo, ¿ya? La función, por ejemplo, del texto literario siempre va a ser estética, ¿ya? Su función siempre es de embellecer este texto, mientras que el de carácter objetivo tiene que ver con informar, como ya habíamos mencionado. El emisor en los textos literarios da cuenta de lo que la realidad produce en su ánimo, ¿cierto? Va contando, es como lo que yo les mencionaba del libro. Esto de la realidad, ¿cómo lo veo? ¿Cómo se ve a partir de mis ojos? ¿Ya? Mientras que los de carácter objetivo se limitan a reflejar de manera minuciosa y sin manifestar sentimiento. Esa es la idea, de decir, oh, mientras estaba escribiendo este artículo me sentí muy triste, ¿ya? O es lamentable lo sucedido, me da mucha pena, ¿ya? Entonces, esa es la idea de los textos que son de carácter objetivo, nos damos estos sentimientos, nosotros no los tenemos que dar a conocer, tenemos que ser muy planos, ¿ya? O no podemos tampoco dar, decir palabras el tanto en cuanto a lo calificativo, ¿ya? Entonces, es el mejor televisor de la vida, ¿ya? Es el mejor aparato electrónico, ya, no se pueden decir eso. Nosotros siempre tenemos que ser objetivos, ¿ya? Podemos dar pruebas, ¿cierto? Es decir, el televisor 4K 25 no sé cuánto tiene todas estas características. En comparación con los otros televisores, podemos hacer otra comparación, ¿ya? Dejamos a nuestros lectores que ellos supongan cuál es el mejor, pero nosotros no podemos decir, este es el mejor televisor, ¿ya? Y luego hablamos sobre el tipo de lenguaje, que volvemos a lo que habíamos dicho al comienzo, que lo subjetivo siempre va a tener un tanto de su mayor parte es de lenguaje connotativo, que nosotros tenemos que interpretar. Mientras que los de carácter objetivo siempre va a utilizar lenguaje denotativo, ¿ya? Que tiene ese carácter, ¿cierto?, objetivo y está pegado a la realidad. No obstante, hay casos, por ejemplo, en la publicidad y la propaganda, que nosotros podemos ver, y ahí vamos a ir avanzando en la unidad y vamos a ver ejemplos donde la publicidad y propaganda utiliza muchas metáforas, utiliza muchas figuras literarias. Ahí nos vamos a dar cuenta que sí da para mucha interpretación. Y esto es muy importante, que tiene que ver con los verbos
¿ya? Y que siempre en los textos literarios o no literarios tenemos estos verbos, estas acciones que están siempre implícitas o explícitas en estos textos, ¿ya? Por ejemplo, en lo subjetivo siempre tiene que ver con, porque, por ejemplo, yo en clases solo me daban el ejemplo que la función, por ejemplo, de un texto literario siempre me decían que era entretener, ¿ya? Entretener a este lector. Pero en realidad también tenemos otras cosas, por ejemplo, la fábula su objetivo siempre va a ser que nosotros dejan una enseñanza, ¿cierto? Tiene esta función didáctica, ¿ya? Y por eso también decimos que los textos literarios tienen esta capacidad de convencer, de escribir, persuadir, criticar. Siempre hay una crítica. Ahora cuando lean el libro de Santa María tiene una crítica detrás, ¿ya? Su objetivo no es solamente que ustedes se entretengan leyendo este texto, sino que vamos más allá, hay una crítica, a reflexionar, influir, incitar, valorar, evaluar. ¿Ya? Estos son algunos verbos que están en este tipo de texto. Mientras que en los de carácter objetivo tenemos el informar, explicar, describir y caracterizar. Ya, en síntesis, volviendo a lo que es texto no literario, porque eso es lo que vamos a trabajar esta clase, podemos decir que siempre están enfocados en cuanto a una claridad de lenguaje, ¿ya? Y siempre va a haber ausencia de ficción, siempre todo tiene que ser acorde a la realidad, ¿ya? Y esto tiene que ver con debido a la entrega de información que caracteriza, ¿cierto?, a los textos no literarios. Y ahora vamos a ver la estrategia que vamos a aprender en esta clase. ¿Ya? En la clase anterior también con la profesora Beatriz también trabajaron una estrategia, ¿ya? Para identificar el propósito, ¿cierto? Interpretar este propósito comunicativo de los textos literarios. Y ahora vamos a trabajar este propósito comunicativo en los textos no literarios. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es destacar los elementos que aluden al contexto de producción del lugar. Es decir, ¿quién es el emisor? ¿A quién se dirige? ¿Qué situación lo motiva a escribir? ¿Hay algún hecho histórico que enmarque el contexto o el texto? ¿Ya? Primero identificamos eso. Luego identificamos si este texto posee marcas de subjetividad, ¿ya? Calificativos, uso de expresiones connotativas, ¿ya? Porque en realidad se supone que ya dijimos que este texto no debería tener nada connotativo, pero siempre está ahí, ¿ya? Luego vamos a determinar la acción que realiza el emisor con su texto, si hay algún verbo explícito o implícito, ¿ya? Cuarto, vamos a identificar la tesis o posición del autor, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere defender este autor? ¿Qué es lo que nos quiere contar? ¿Cierto? Porque eso es lo que vamos en los textos de carácter no literario. Siempre nos dicen, hay una postura de este autor. ¿Qué nos quieres decir? Y luego van estas pruebas, ¿cierto? Ya vamos a estas afirmaciones que nos ayudan a, eh, a que nuestra tesis sea válida, ¿ya? Entonces, por eso dice que es la posición que se va a defender, el asunto a debatir o a demostrar, de forma oral o escrita. Y finalmente vamos a establecer una conclusión a partir de los datos encontrados ya anteriormente. Y esta estrategia va a ser entonces para aprender a interpretar lo que dice este texto. Y para eso vamos a trabajar con el siguiente texto que dice venezolanos en Chile. Ya, vamos por acá y dice, venezolanos en Chile. Esta es una carta al director, ¿ya? Que quiere decir que estas son cartas que uno puede mandar libremente a los directores de los diarios y después se publican. Hay una sección que dice carta al director y hay un montón de personas que van escribiendo al diario, ¿ya? Hasta ustedes lo podrían hacer, ¿ya? Hay cartas al director de niños de 12 años que han sido publicadas. Dice, señor director, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su Departamento de Extranjería, ha impuesto a los ciudadanos venezolanos como nueva obligación para la obtención de un certificado de antecedentes penales el pago de un sello húmedo, el cual tiene un costo aproximado equivalente a 38 salarios mínimos venezolanos. Esta medida
repercute directamente en aquellos venezolanos que desean regularizar su situación en Chile, debido a que el certificado de antecedentes debidamente emitido y autorizado por una autoridad competente es un requisito impuesto por nuestra legislación. En razón de esto, resulta prudente y aconsejable que nuestras autoridades migratorias, en pro de un correcto proceso regulatorio, estudien alternativas excepcionales y temporales que permitan acreditar y validar los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos que buscan asilo en nuestro país. Dichas medidas creo que garantizarán la migración segura y ordenada que aspiramos a tener en Chile y evitarán pagos que tendrán como destino último las arcas de un régimen antidemocrático y violador de los derechos humanos. Francisco Undurraga, diputado de Bópolis, miembro de la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados, el Mercurio, 8 de agosto de 2018. Ya. Entonces aquí tenemos esta carta al director. Ya, como decíamos, el primer paso, era destacar los elementos que aluden al contexto. Entonces podemos ir, dice, ¿quién es el emisor? ¿Cierto? Y aquí tenemos quién es el emisor, tenemos a Francisco Undurraga, ¿cierto? ¿A quién se dirige esta carta? Y aquí tenemos marcada, ¿cierto?, al señor director, que es el director de este diario, pero es más allá, ¿cierto? Porque si nosotros queremos publicar esta carta, que quede pública, ¿cierto?, valga la redundancia, que todas las personas que compren o adquieran este diario la lean, va más allá que solo enviársela a una persona que va a ser este director del diario, sino que enviársela a todos. Creo que mi mensaje que sea para todos. ¿Qué situación lo motiva a escribirla? ¿Cierto? Tenemos que la situación que lo motiva esta nueva imposición, ¿cierto?, del gobierno de Nicolás Maduro frente a una documentación que Chile exige, ¿cierto? ¿Y hay algún hecho histórico que enmarque el contexto? ¿O el texto? Sí. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que es la situación migratoria, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en Venezuela. Ya. Luego tenemos dos, que es identificar si el texto posee marcas de subjetividad, ¿ya? Estos calificativos, estas expresiones connotativas. Y aquí tenemos estas marcas destacadas que dice, en razón de esto, resulta prudente y aconsejable que nuestras autoridades migratorias, ¿cierto? Ahí va contando, ya, esto no es de carácter objetivo, ¿cierto? ¿Se entiende? Que ahí estamos dando esta expresión connotativa, es prudente y aconsejable que deberían hacer esto, ¿cierto? Luego tenemos dichas medidas, creo, ¿cierto? Ahí vamos a lo subjetivo, creo que garantizarán la migración segura y ordenada. Luego dice, y evitarán, y esto es como lo más importante que hay que darle una vuelta al texto, porque dice, evitarán pagos que tendrán como destino último las arcas de un régimen antidemocrático y violador de los derechos humanos. Y ahí se entiende así claramente, ¿cierto?, que esta expresión es de carácter subjetivo, ¿cierto? Estamos dando nuestra opinión, ¿cierto? Y diciendo y destacando esto, que este es un régimen antidemocrático y violador de los derechos humanos. ¿Ya? Esto cambiaría un poco si nosotros les diéramos como pruebas de, por ejemplo, según la Organización de los Estados Unidos, el gobierno de Maduro ha violado tantos derechos en tales ocasiones. Y ahí yo tendría mi respaldo, ¿cierto? Pero así yo solo estoy dando opiniones subjetivas. 3. Determinar la acción que realiza el emisor con su texto, ¿ya? Los verbos que estaban destacados, ¿ya? Ahora, en cuanto al listado de verbos que yo había dado anteriormente, no existe ninguno explícito que tenía que decir, teníamos como, vamos a ir de nuevo, acá está, ¿cierto? Teníamos informar, explicar, describir, caracterizar. Ya, explícitamente no tenemos ninguno,
pero se puede ver de forma implícita, ¿cierto? Que esta persona nos quiere informar, ¿cierto? La situación que está pasando. Nos está informando que Nicolás Maduro ha puesto ya esta nueva forma de adquirir este dinero de forma tránsfuga, ¿cierto? A partir de los venezolanos que están aquí en Chile. Y ahí nos explica, porque ahí nos describe cómo, ¿cierto? Vamos, de nuevo volvamos. Luego 4, dice identificar la tesis o posición del autor. Ya ahí se ve, ¿cierto? Podemos encontrarnos en textos no literarios con tesis que pueden estar al comienzo, pueden estar en el centro, pueden estar en el final. ¿Ya? Pero en este texto la vemos al comienzo, ¿cierto? Que es la posición del autor, que básicamente es contarnos, ¿cierto? Y decirnos inmediatamente que Nicolás Maduro ha impuesto una nueva obligación para obtener este certificado de antecedentes. Y esto es lo que quiere debatir, ¿cierto? Es lo que quiere demostrar, sostener, y ahí nos va dando distintos datos, ¿cierto? Para respaldar esta tesis. Y finalmente tenemos la 5, que es establecer una conclusión a partir de los datos encontrados. Una conclusión, ¿cierto?, de interpretar este propósito comunicativo. ¿Qué nos quiere decir este texto? Y dice, ¿cierto? Al comienzo podemos ver que el texto nos informa, ¿cierto?, sobre los cambios producidos en Venezuela en cuanto a la adquisición de estos documentos, ¿cierto?, ante este certificado de antecedentes, ¿ya? Luego podemos decir que también nos está hablando sobre los cambios migratorios, ¿cierto? Que eso es lo que se ve explícitamente. No obstante, con el último comentario, ¿ya?, que nosotros estábamos viendo y que le dimos más hincapié, que era lo que más tenía que ver con lo subjetivo, con lo connotativo, con lo que teníamos que interpretar, tiene que ver, ¿cierto?, con reaccionar a este nuevo movimiento que hace Venezuela, ¿cierto?, para que el dinero que está aquí en Chile de los venezolanos no llegue a las arcas, ¿cierto?, de su país. Que eso es en realidad lo que nos quiere criticar, ¿cierto? Hace una crítica directa al gobierno venezolano, ¿cierto? Y habla sobre cómo ellos tienen un régimen antidemocrático, cómo ellos son violadores de los derechos humanos. Y por eso nosotros no podemos, sería mejor que cambiáramos estos documentos para que los venezolanos, como que ni siquiera, no es que les preocupe mucho la situación en este texto a este joven Francisco Undurraga, no es que le preocupe mucho la situación de la extranjería, no es que le preocupe mucho que los venezolanos no puedan regularizar sus documentos. En realidad lo que le preocupa es que el dinero no llegue a Venezuela. Ese es el punto de este texto, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Y aquí estamos. Ya, actividad. Ya, la actividad aún no la subo, pero voy a subir una guía, al igual que la anterior que ustedes tenían, ¿cierto? Que tenían el mito de Teseo el Minotauro, ¿cierto? Trabajaron con eso. Ya, la idea es que me tienen que enviar la tarea a más tardar el día miércoles, ahora para que le den un pantallazo, y está mi correo de nuevo, ya a dpcastro@miucsh.cl. Ya hasta a más tardar el miércoles me envían su actividad de la guía número 1 de Teseo y el Minotauro, y van a enviarme esta guía número 2. Yo en la tarde estaría enviando esta guía porque ahora durante toda la mañana voy a tener clases, ¿ya? Ya iba a tener que ver con un texto no literario, porque ya ustedes trabajaron con el texto número 1. Ahora la profesora Beatriz me comentaba, ¿cierto?, que había que darle una vuelta en cuanto a la redacción, la producción de texto de ustedes, que es lo que más encontró, ¿cierto?, con esta entrega de actividad en cuanto a la producción de su texto, ¿ya? Que hay muchas ideas condensadas en una sola oración, ¿ya? Hay que empezar a darse cuenta y hacer esta separación de idea, de una idea principal, de una idea secundaria, ¿ya? Entonces, a partir de nuestra tercera clase, cuando ya tengamos clase la tercera semana, voy a trabajar en cuanto a la producción
de texto con ustedes, ¿ya? Para que empezamos a escribir de una manera más eficiente también y que se pueda entender las ideas que ustedes están transmitiendo, ¿ya? Entonces vamos a dar una vuelta un poco a la planificación que teníamos nosotras y trabajar en cuanto a eso, ¿ya? Para que demos una vuelta a los conectores, ¿cierto? La idea principal y secundaria para que ustedes vayan redactando. Y para que tengan ojo también quienes me envíen estas tareas y le pongan un poquito más, ¿ya? A esta redacción, ¿ya? Que si salía una pregunta, ¿cierto? Que decía, si ustedes estuvieran en un laberinto, ¿podrían escapar? Y me escriben, no, ya, ponerle un poco más, ¿ya? El por qué, ir desarrollando esta idea, defendiéndose, ¿ya? Hay que dar mi postura, ¿cierto? Mi tesis, mi no, pero decir mi respaldo, ¿por qué? ¿Ya? Hay que darle una vuelta más allá. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Que estamos a 2 minutos. No, dice Jeremy. Y Saray me pregunta si subiré. Sí, yo subo, yo creo que yo termino las clases a la 1 y ahí subo el PowerPoint a WebClass.